Bienvenidos todos al seminario número 31 y vamos a hablar, hemos llegado, al seminario número 31, donde vamos a aprender nosotros sobre los niños con discapacidades motrices, que es el último de esta serie, que estamos hablando acerca de los niños con diferentes discapacidades. La última discapacidades que vamos a ver son las discapacidades motrices, son aquellas personas que andan en silla de ruedas o usan bastones o no tienen piernas, y este tipo de discapacidades también las encontramos nosotros dentro de la iglesia y también en las personas de la comunidad, porque nosotros nos preparamos para realmente enseñar no solamente a los niños de la iglesia, sino enseñar también a las personas de la comunidad. Cuando uno es maestro, líder o padre, acepta el llamado de trabajar con los niños y adolescentes, necesitamos capacitaciones constantemente de tal modo que adquiramos las herramientas que necesitamos para lograr la satisfacción y el gozo en el cumplimiento de la misión que Jesús nos encomendó. O sea, no podemos dejar nosotros de entrenarnos y recibir entrenamientos. No hay que llevar solo un seminario, hay que llevar año tras año seminarios. En 38 años yo creo que he llegado a más de 400, 500 seminarios, ¿no? Fuera de los que llevo por la escuela donde trabajo, porque soy maestro en una escuela, así que estudié para ser maestro y aún sigo capacitándome. Las investigaciones demuestran que a veces las personas tienen ciertos prejuicios en la misma sociedad porque desconocen cómo trabajar o cómo funcionan o cómo se trabaja con los niños, y creamos un muro de prejuicios contra ellos. Pero hay pasos que tenemos que seguir, como uno es adoptar una mentalidad positiva. Tenemos que trabajar con personas con discapacidad, ¿no es cierto? Pero trabajar con lo que ellos tienen, no con lo que les falta. Porque es imposible para un niño con síndrome de Down o una discapacidad auditiva, un autismo, un Asperger o algún otro tipo de discapacidades logren ser un niño sin discapacidades, ¿verdad? Hay que sobre todo ponernos en el lugar de los niños y mirar cómo ellos lo miran, y hay que respetarlos, por supuesto. Tú tienes que mirar tu aula, ¿no? La lección desde el punto de vista cómo lo vería un niño que tiene este tipo de discapacidad, ¿verdad? Es bien importante eso, porque sabemos por la experiencia que los padres también sufren, y a veces los padres no quieren reconocer que sus hijos tienen un tipo de discapacidad. Y eso es es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces los padres no quieren que sus hijos sean evaluados. Hay que desarrollar la tolerancia, vamos a soportar problemas, dificultades, ¿verdad? A veces, como te digo, los padres no quieren aceptar que su niño tiene un problema o tiene una discapacidad, no problema, una discapacidad. Y entonces se niegan a una evaluación. Piensan que hay que esperar 1, 2 años, 5 años para que el niño se desarrolle, pero los padres necesitan mucha tolerancia. Si tú vas a ayudar, tienes que consultar con ellos si ellos necesitan tu ayuda. Aunque tú seas parte de la iglesia, aunque tú tengas un currículum, tú necesitas tener la aprobación de los padres. Si los padres quieren esa ayuda, si la persona quiere esa ayuda, tú tienes que darla con el permiso de ellos, no obligarlos, ¿no? Porque eso los haría sentir peor. Nunca, nunca, nunca hay que pronunciar frases compasivas sobre el estado de la persona o sentir lástima por ellos. Las cosas que hacemos por ellos es por amor, no por lástima, ¿verdad? Si tú vas a hablar con ellos, ten en cuenta la opinión que dan las personas con discapacidad y los niños. No necesitas la opinión de la mamá o del papá si estás haciendo una pregunta. O sea, si tú preguntas cómo te sientes en la clase, no le preguntes a la mamá, pregúntale al niño. Si no, el niño va a pensar que su opinión no es importante. Y entonces lo estás marginando, ¿no? Y entonces tú necesitas, el niño no va a querer asistir a alguna de las actividades que se tienen.
A través de los años, si tú observas, a través de los últimos 38 años que tengo enseñando, estamos acercándonos al fin de la historia de esta tierra, porque Jesús viene pronto. Nos estamos encontrando con personas con diferentes tipos de discapacidad. Antes se veía solamente los niños con síndrome de Down, pero hoy día se ven los niños con autismo, con Asperger, y entonces lo ves en una cantidad. Y los niños con discapacidades no solamente están en la comunidad, sino también están dentro de la iglesia. La Organización Mundial de la Salud dice que hay 1.000 millones de personas en el mundo que tienen algún tipo de discapacidad. Todas las que hemos visto, hay una cantidad que viene a ser el 15% de la población, imagínate. Entonces, estas personas con discapacidades antes morían a los 18, 20 años, pero con los medicamentos que están dando, las terapias, la alimentación que ha mejorado en algunas áreas, entonces ha empeorado, ha logrado que el niño realmente supere y llegue a ser anciano con discapacidades, ¿no? Por tal motivo, tú como maestro, como líder, como tienes que intervienes en la formación de los niños, tienes que contar con el conocimiento y las herramientas necesarias para tener el éxito. El reto es muy abrumador. No puede ser que trabajes 5 años con ese niño y no vas a ver resultados a grande paso, pero el mejor paso que tú vas a ver es que el niño está dentro de la iglesia y acepta a Jesús como su Salvador personal, ¿no? Y eso es muy importante. La familia se siente bendecida por alguien que trabaja con ellos y por ellos, ¿no? Nunca podemos discriminarlos, evitar la discriminación, no, no hay que llevarlo a tal paseo o al campamento, y lo he visto mucho en las iglesias. A veces las directoras de aventureros y conquistadores, sobre todo, prefieren no tener estos niños dentro de los clubes porque le bajan puntos, ¿verdad? Porque un niño con discapacidad no puede controlar su conducta, entonces no va a seguir las marchas y entonces las directoras prefieren no tenerlos porque no pueden atender a estos niños porque le bajan puntos, entre comillas. Así que ese tipo de actitud no podemos tenerla porque son niños que están hechos a la imagen de Dios. Y nosotros los adventistas del séptimo día aceptamos a todas las personas, no las discriminamos por el sexo, por la edad, la condición física, la intelectual o el moral o alguna discapacidad. Todas las personas tienen derecho a recibir el mensaje de Jesús, a aprender las 28 doctrinas, a orar, a participar de cantos, de los programas, de los campamentos. ¿No es cierto? Lo importante es que Jesús nos mandó a toda nación, tribu, lengua a predicar este mensaje. Por lo tanto, tenemos que nosotros reconocer que realmente las personas con discapacidades tienen un lugar en el corazón de Dios y un lugar en la iglesia también y en nuestro hogar y en nuestro corazón. Así que todas las personas deben aprender de Jesús. Nadie se le debe quitar o se le debe pensar que no necesitan aprender de Jesús. No, recuerdo mucho la historia de la señora White. Una mamá estaba muy preocupada porque tenía una niña con discapacidad y ella le preguntó qué podía hacer para que su niño se fuera al cielo. Y ella le dijo que la fe que ella tenía que transmitirla a su niña, que le enseñara a obedecer a Dios, a amar a Dios, y entonces su hija estaría una oportunidad de ir al reino de los cielos. Por lo tanto, no podemos tomar el trabajo de trabajar con los niños y jóvenes a la ligera. Tú tienes que darte cuenta que van a venir personas, niños y adolescentes de la comunidad con discapacidades, y tú tienes que mejorar el sistema. Las iglesias tienen que ver cambios, tienen que tener material, la iglesia, el departamento de niños, de aventureros, conquistadores, tener materiales, Biblias en braille, materiales que ellos puedan tocar, música que puedan escuchar, unas escaleritas para que suban las personas que tienen su silla de ruedas, porque honestamente las iglesias están preparadas para personas que no tienen discapacidades, pero nosotros tenemos que invertir, ir adquiriendo estos materiales y usarlos apropiadamente, ¿verdad? La iglesia adventista apoya. Ahora, ¿está en base bíblica? Sí, porque cuando Jesús estuvo en esta tierra, había ciegos, cojos, inválidos, mudos, sordos, leprosos, personas paralíticos, y Jesús las aceptó. Entonces, si Jesús aceptó a esas personas,
también nosotros tenemos que aceptarlo porque tenemos un mensaje, ¿no? Jesús lo hizo, entonces si tú quieres ser como Jesús, tú tienes que aceptarlo. Y hay que eso, defenderlo, porque como te digo, hay directores de aventureros y conquistadores que no los quieren porque le bajan puntos, ¿no? Pero no, Jesús los aceptó y nosotros tenemos que ser una ayuda, una bendición para el niño con discapacidad y para los padres, ¿verdad? Porque a veces somos muy duros y tratamos a los niños de una forma no apropiada. Hay que preparar materiales especiales para ellos. Sé que es más trabajo porque el trabajo es abrumador, pero el resultado es que el niño acepta a Jesús. Y he visto niños, conozco uno que estuvo en una semana de oración, muy atento a lo que el pastor decía. Él tenía un tipo de discapacidad cerebral y él cuando el pastor hizo el llamado, él pasó, le preguntó por qué se quería bautizar y él le dijo por qué, que quería irse al cielo y el pastor lo bautizó, ¿verdad? Por lo tanto, el manual de iglesia que nosotros usamos, la iglesia no apoya ningún tipo de no apoya a la discriminación. La iglesia tiene instituciones como Christian Record Service, que ellos preparan material en braille para los niños y personas discapacitadas. Ellos recolectan una vez al año una ofrenda en la iglesia y también ellos fomentan recolectar $10 en Norteamérica y esos $10 ayuda para que los niños vayan a campamentos de verano, niños con discapacidades. También preparan Biblias, libros y CDs, libros en braille. Yo tengo algunos que los tengo en el caso de que algún niño con alguna discapacidad pueda venir, ¿no? Y si tú quieres más información, puedes ir a Christian Record Service y vas a encontrar más información. Ahora vamos a hablar acerca de la discapacidad motriz. Hemos hablado del auditivo, hemos hablado de los ciegos, de los niños con Asperger, de los niños con autismo, de los niños con síndrome de Down. Y este es el símbolo, ¿verdad? Se encuentra la fecha que se celebra en el mundo es el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Motriz, ¿verdad? Se define como la disminución total, o sea, paralítico o parcial de uno de los más miembros del cuerpo, la cual le dificulta la realización de actividades motoras convencionales. O sea, no puede caminar, no puede correr, no puede saltar. Entonces tú tienes que, cuando prepares estas actividades, tú tienes que ver que hay niños que quizás no lo vayan a poder hacer porque tienen algún problema motor. Se considera motor fino cuando es usar las manos, escribir, y motor grueso cuando es el movimiento, saltar, brincar, hacer muchas actividades físicas. Las principales consecuencias que puede generar la discapacidad motriz son varias, entre ellas los movimientos incontrolados, la dificultad de coordinación, él no puede ir derecha a izquierda, hay un alcance limitado, no va a poder correr tres bloques, no tiene mucha fuerza, el habla no se entiende, no hay motricidad fina, o sea, no puede dedicarse a pegar o hacer bolitas de papel o la gruesa que es saltar, brincar, hacer jumping o ese tipo de ejercicios, el niño no lo va a poder hacer. Hay diferentes que se clasifican en las paresias, que es una disminución de la fuerza muscular, y las plegias, que vendría a ser la pérdida total del movimiento. Mientras las paresias puede mover por un momento, las plegias completamente no puede mover los pies, no puede mover la cabeza, los brazos, el tronco. Entonces ese tipo necesita quizás una silla de ruedas, unas muletas, o en casos más pobres la persona tiene que ser cargada y llevada de un lugar a otro. Ahora, según la cantidad de miembros afectados, puede ser la monoplegia, cuando se encarga solamente de las piernas, la hemiplegia, cuando es casi todo, diaplegia, la paraplegia y la cuadriplegia, que es completamente total. O sea, para que tú veas que cuando se dan entrenamientos a los maestros sobre estas discapacidades,
hay una lista de palabras del vocabulario que tú necesitas conocerlas poco a poco, ¿verdad? Acuérdate que nosotros somos algunos maestros que hemos estudiado, pero en otro caso son personas que realmente trabajan con los niños, tienen ese don, pero necesitan conocer alguna de qué actividades puede el niño hacer, qué actividades no puede hacer. Bueno, entre las causas que provocan estas discapacidades motrices se encuentran, por ejemplo, los infecciosos como la poliomielitis, ¿verdad? Es una enfermedad que le da a los niños y le deja cojo de por vida. Puede ser los virales, como el síndrome de Guillain-Barré, puede ser los reumáticos, como accidentes cerebrovasculares y artritis reumatoide, que son los cuando se produce el cerebro le produce como una explosión, una lesión cerebral, ¿verdad? Los neurólogos también pueden ser neurológicos, como cuando hay una malformación arteriovenosa en médula o el cerebro, hay una parálisis del cerebro también que puede producir la esclerosis múltiple, la mielomeningocele, el traumatismo cráneo, la que afecta la parte encefálica y la espina bífida, los musculares que son las distrofias y los que guardan relación con los traumatismos en caso de amputación, lesiones medulares, traumatismo del cráneo. Entonces a veces todo esto hace que la persona quede incapacitada, como los accidentes de carro, ¿verdad? Que les producen algún tipo de traumatismo, ¿no? La caída de bicicletas, y en la Biblia encontramos el caso de, por ejemplo, de Mefiboset, que la niñera salió corriendo con él, se le cae al niño y entonces se le rompen los huesos de los pies y él queda inválido. O sea que son a veces traumatismos y eso a veces lo que provoca. Entonces tú tienes que entender que la persona que tiene, el niño que tiene esta discapacidad, ha sufrido por un trauma. Algo ha pasado con él y entonces tú tienes que entenderlo mejor de lo que te imaginas. La mayor dificultad que se le presenta a una persona con esta discapacidad es para lograr su independencia, porque va a tener que siempre depender de sillas de ruedas, de cosas para caminar, muletas, ¿no? Entonces, a veces le impide su desplazamiento, ¿verdad? Necesita por eso que tener cordones en las veredas, escalones, puertas, baños no adaptados, ¿no es cierto? Transporte público, sin rampa, entre otras, y estos obstáculos son superados, quienes forman parte de dicho colectivo social podrían desarrollarse mejor. Entonces tú tienes que ver que la iglesia tenga rampas en el baño, que usa unos tubos que la persona pueda pararse y sentar cuando va al baño, que pueda subir las escaleras, que pueda entrar con una silla de ruedas. En la iglesia en la que estoy hay un ascensor que sube a la persona a la parte de arriba, donde está la iglesia, y ese mismo ascensor bajan hacia el basement donde se come. Pero si la iglesia no tuviera ese ascensor, tenlo por seguro que la persona tendría que ser cargada todos los sábados por los diáconos y bajarlo o subirlo, y ese es un trabajo duro, por eso te digo. Estas implementaciones no solamente te dicen cómo tienes que trabajar, sino que la iglesia también tiene que hacer cambios, ¿verdad? Cuando vienen personas con silla de ruedas es bochornoso para la persona que está así, siendo un niño o siendo un adulto, tener que subirla o bajarla, la persona se va a sentir mal, dicen no voy a la iglesia porque no está preparada para mí y voy a incomodar, ¿verdad? En todo el mundo las personas con discapacidades tienen peores resultados sanitarios, porque mira, imagínate, ellos se les entrena de esta forma como tú ves, que ellos tienen que saber bajar las escaleras y como te digo, tú no puedes decir yo te ayudo, porque la persona quiere hacerlo solo, él está entrenado para eso, ¿no? A veces también en lugares muy pobres, ¿no es cierto? Las personas necesitan transportación porque la iglesia no está cerca de su casa. Entonces, si tú tienes un niño con este tipo de discapacidad motriz, no te puedes enojar con él porque él llega tarde a la escuela sabática, ¿verdad? Yo tenía un alumno en la escuela sabática que eran los padres, llegaban casi media hora, llegaban a la hora que terminaba la escuela sabática.
Entonces, ¿qué hacía? Entonces, cuando llegaba tarde, lo llevaban al niño al aula y yo ya había terminado la escuela sabática, nos quedábamos algunos maestros, le hacíamos la escuela sabática y cuando empezaba el sermón, bajábamos, ¿no es cierto? Porque el niño no era culpa del niño, no lo queríamos hacer sentir mal. Y ese niño ya tiene ya cerca de 22 años y él todavía se mantiene fiel a Dios y gracias a sus padres, ¿verdad? Porque hay que hacer a veces un sacrificio por ellos, pero no porque el niño está así, le voy a exigir una puntualidad que por su situación no lo puede hacer, ¿verdad? Inclusive conozco una maestra en una iglesia que ella tenía un niño con esta discapacidad y ella buscaba que alguien lo trajera a la iglesia. Entonces se ponía de acuerdo con el niño y la familia. Entonces el niño venía a su escuela porque alguien iba exclusivamente a recogerlo y ayudarlo. Porque estas personas con discapacidades, y lo he visto aquí en Estados Unidos, los carros tienen que desarmar dos asientos para que la persona entre con su silla de ruedas, se le ponga el asiento de seguridad, se estabilice eso y es un trabajo que demora 10 minutos, ¿verdad? Y entonces hay que tener paciencia con esas personas. Ahora, ¿cómo aprende un niño con discapacidad motriz? Hay que establecer una metodología activa que favorezca su contacto con su entorno y los motive a adquirir el conocimiento. Los niños a veces hay que rodearlos de mucha estimulación manipulativa y social, ¿no es cierto? Hay que aprovechar el máximo su recurso motriz de lo que él puede hacer. Hay que utilizar materiales adaptados, podemos usar una computadora para que él escriba, ya que muchas veces no va a poder escribir largas hojas, ¿verdad? Por eso no debe escribir demasiado, ¿no? Necesitan ellos una persona que esté al lado con ellos, que sea un tutor, que siempre esté pendiente de ellos. Los niños también presentan algunas discapacidades a veces, eh, necesitan juegos para motivarse, que los haga sonreír, olvidarse que están en una silla de ruedas. Hay que enseñarles que ellos tienen que superar, que hay obstáculos en la vida, que están en su camino, pero que ellos lo pueden superar. Hay que ser muy positivos con ellos. En este caso, este niño, yo le daba la clase y entonces le llevaba un libro para que leyera porque le encantaba la lectura. Cuando descubrí eso, le llevaba libros, le llevaba copias de algunos libros, le hacía pensar, hacíamos algunas actividades porque a veces él no podía, él estaba paralizado sus piernas. Había nacido así desde bebé, así que él hablaba muy bien, pensaba muy bien, podía escribir, pero lo que no podía era moverse, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer como maestros? Darle una oportunidad de elegir en lo que él quiere participar. O sea, tú tienes que en la semana comunicarte con ellos, decirle, mira, vamos a hacer un pastel, vamos a hacer un cake, vamos a hacer la historia de la multiplicación de los panes y peces, ¿qué es lo que te gustaría a ti participar? Ahora, si el niño no tiene una idea, tú tienes que tener la idea ya desarrollada. Necesito a alguien que me ayude a llevar la canasta de panes y peces, ¿no es cierto?, en sus rodillas, y tú lo puedes, creo que te gustaría hacerlo, entonces decirle a ellos que sí, entonces lo disfrazan, buscando que él se sienta cómodo, ¿verdad? Promover actividades donde pueda hacer adaptaciones para que el niño no sea un impedimento. O sea, tú tienes que darte cuenta que no puedes hacer un juego de escondidas con él porque no se va a poder esconder. O sea, el niño no va a poder, por ejemplo, hacer salta, sube, baja, eso no va a poderlo hacer. ¿No es cierto? Tú tienes que buscar algún tipo de actividades donde él no se sienta mal porque no lo puede hacer. Hay que promover mucho que las iglesias hagan rampas y accesos para las personas con discapacidades y motivar a los niños para que sean un apoyo. Si van a trabajar en grupos y este niño tiene que estar paseándose por los 4 grupos, debe tener el área limpia, ¿no? O sea, no debe haber sillas, mesas, palos ahí que la persona con discapacidad no se pueda movilizar. Y hay que tratarlos siempre con toda naturalidad y respeto,
Entonces, esa persona puede tener ciertas responsabilidades, porque si tú lo ves que puede él ser un líder de grupo, él puede dirigir su grupo, él puede dar respuestas, hacer preguntas, hacer narraciones de noticias. Entonces tú puedes motivarlo a que él haga algunas actividades con mucha naturalidad. Hay muchas personas con las discapacidades motrices, encontramos muchas personas que nacen sin brazos, sin piernas, pero que han logrado el triunfo, como este famoso predicador, ¿verdad? Y como te digo, es muy importante que como maestros, cuando hemos preparado estos seminarios, es para que ustedes no solamente tengan información, sino y el conocimiento que siempre debemos tener, sino también adaptar la iglesia, la escuela, el club, ¿no es cierto? Para que estas personas con distintas discapacidades puedan realmente venir, participar, conocer de Jesús, tolerarlos, aceptarlos, ponerlos en su lugar. No, imagínate tú como maestro, cómo sería si tú entraras como una silla de ruedas, ¿qué te gustaría ver? Ahora, es importante también colocar figuras, porque a veces ponemos Jesús con los niños, pero tú puedes poner Jesús con niños y con niños discapacitados también, ¿no? O sea, esas figuras tenemos que cambiarlas. Tenemos que usar figuras de niños y personas con discapacidades, porque Jesús los aceptaba, ¿verdad? Entonces, cambiar ese hermoso cuadro que de niños perfectos, sin discapacidades, para colocar niños con discapacidades. Tomar fotos, porque una de las cosas que yo siempre hago, tomo fotos de los niños, cualquier sea su condición o discapacidad, y lo coloco ahí. Entonces, al lado de una figura de Jesús, y yo enseño juniors, que son más grandes, y entonces ellos ven sus fotos en diferentes partes. Y eso es muy importante porque nosotros así nos preparamos, ellos comprenden que Dios les ama, hay que tocar los temas, no hay que evitar temas, hay que decirle a ellos que es producto del pecado, hay que saber tocar con suavidad esos temas, hay que decirles que Jesús cuando venga todas las personas no van a tener ningún problema, que hay que confiar en Dios, que hay cosas que nosotros no comprendemos. En la Biblia encontramos personas con discapacidades como el sordo, el mudo, el hijo de Jonatán, que era Mefiboset, que era una persona inválida, así que la Biblia también tiene historias de personas con discapacidades, y eso es muy importante aclarar. Hemos terminado estas secuencias de niños con discapacidades. Vamos a presentar algunos temas más, pero queremos que sea de una gran ayuda para ustedes y puedan ustedes trabajar. Los niños con discapacidades motrices, ellos pueden tocar figuras, si no tienen la discapacidad, no las tienen en las manos, pero una cosa que ellos no pueden hacer es correr. Y no se puede hacer concursos donde ellos se sientan mal, pero ellos pueden llevar puntaje, quizás, ¿no? Puntaje, punto para aquí, punto para allá. Es importante reconocerlo. Recuerdo hace muchos años, había un muchacho que era con discapacidad y él tocaba guitarra. Y era un joven de 16, 17 años. Y entonces se le decían, bueno, te invitamos a la iglesia de tal, y quedaba como media hora. Y entonces le decía, yo quisiera ir, pero estas piernas me impiden. Y entonces hay que buscar. Entonces se sentía frustrado. Y algo que recuerdo es que las personas que estaban así, que lo escucharon, le ayudaban a llevarlo de una iglesia a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia. Y él se volvió muy conocido y todavía él ya es un señor y él todavía continúa usando sus dones, tocando canciones con la guitarra porque él no podía caminar, y así él ayuda a las iglesias en diferentes actividades. Es bien importante tener una actitud positiva siempre. Hay que mirarlos como Jesús los miraba, ¿verdad? Recuerdo la Madre Teresa de Calcuta. En una oportunidad, había una enfermera que se llamaba María, adventista, y María me contó esa historia, que ella una vez le llegó al hospital allá en India, le llegó una persona que tenía unos gusanos aquí que le salían de la mano, y María sintió asco. Entonces la Madre Teresa de Calcuta, la hermana Teresa de Calcuta, se acercó a María y le dijo, María, tú no estás preparada para eso.
Y entonces ella dijo, sí, yo he estudiado medicina en los Estados Unidos y sé que tengo que aplicarle y sacarle todo lo que tiene esa infección. No, le dice ella, no, no me refiero a eso. Me refiero a que el Señor Jesús nunca hubiera sentido asco por una de sus criaturas que está sufriendo. Ella era esposa de pastor y ella me contó esa historia y me dijo que era el mejor mensaje que ella había recibido. Y en verdad, uno no tiene que sentir ninguna compasión, ningún asco o algún prejuicio contra las personas. Hay que amarlas, aceptarlas y verlas como Jesús, ¿no? Jesús estaba enfocado en ganar a esas personas. Imagínate a Jesús rodeado, porque siempre los cuadros que tenemos en la iglesia son de cuadros de personas sanas, pero pon un cuadro en tu mente de personas con discapacidades, ciegos, cojos, mudos, sordos, paralíticos. Y Jesús en el centro, entonces tú estás viendo el amor que Jesús quiere que tú tengas con los niños con discapacidades. Que Dios me los ayude mucho. Estamos muy contentos, estamos en el seminario número 30. Hay mucho todavía que puedo enseñarles de acuerdo a mi experiencia y que oremos unos por otros en este tiempo de coronavirus y nos vemos en el próximo seminario.